Todos recordamos cómo las imágenes de cuando él entraba, él decía voy a volver, y él ha entrado caminando, y lastimosamente ahora ni siquiera puede caminar por sí solo. Tiene todo el lado derecho paralizado, y si bien se ha llevado adelante un procedimiento abreviado, no juzgamos, no criticamos y mucho menos vamos a cuestionar la decisión valiente que ha tomado César Apaza, porque él tiene todo el derecho de volver a casa, de defenderse en libertad, porque el día de mañana un tribunal honesto, un tribunal supremo podrá determinar en una revisión extraordinaria si esta sentencia es justa o es correcta o no lo es. El director del régimen penitenciario ha asegurado de que él estaba en la cárcel. César Apaza es inocente, César Apaza es inocente, Raúl Uría es inocente, Juan Elías Cocarico, que también sigue detenido, son inocentes. ¿Por qué no ha habido una sola prueba, una sola víctima que diga me ha lesionado, me ha vejado, me ha atacado? No hay víctimas en este proceso, la única víctima ha sido el Ministerio de Gobierno. ¿Las acusaciones son falsas, doctor? Las acusaciones son falsas y quienes deberían estar respondiendo ante la justicia, como el señor Arnold Alanes, jamás se han sentado ante el banquillo del acusado, jamás se han sentado ante un juez y permanecen en libertad. Y es irrisorio que ahora, luego de que se ha determinado que el único mercado legítimo, que ha sido toda la raíz y el origen de esta pelea, es el mercado de Adepcoca, de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca que está en Villa Fátima, entonces, ¿por qué cuando el ministro Eduardo del Castillo apoyó a Arnold Alanes, se sentaron juntos, señalaron de que él era el dirigente ilícito, después le inició acciones por narcotráfico? Es ridículo. Las decisiones de la justicia no se basan en función a la ley, se basan en función a mandatos políticos y eso es inaceptable. Doctor, ¿cuántos dirigentes se han declarado culpables para poder salir de la cárcel hasta el momento? Hasta el momento tenemos 8 personas que se han declarado culpables y todavía quedan 7 personas que van a asumir el proceso de la acusación que ha dictado la Fiscalía. Hay 2 personas que están privadas de libertad, Raúl Uría y Juan Elías Cocarico, pero hay otras personas que aún están privadas de libertad en sus domicilios, como la dirigente Rosalba Vargas y Gudelia Botitano, que permanecen detenidas con detención domiciliaria sin salidas laborales desde hace 1 año y medio. Lastimosamente el señor Juan Carlos Limpias no solamente tiene que responder el día de mañana por las torturas de César Apaza, tiene que responder por más de una decena de personas que han fallecido en las cárceles en Bolivia y hasta ahora no se ha esclarecido uno solo de esos fallecimientos y citemos a Marco Antonio Aramayo. Primero que el señor Juan Carlos Limpias responda quién es responsable de la muerte de Marco Antonio Aramayo y después se le podrá responder si César Apaza está sano. Si él considera que tener embolia, no poder mover la mitad de su cuerpo, tener paralizado el brazo, el ojo, y ahora sufrir de los riñones es estar sano, entonces no solamente si no conoce la situación de sus internos, probablemente no está viendo la realidad tal cual es. Doctor, tras esta libertad, ¿tiene algún otro proceso el dirigente cocalero? Él se le inició un proceso producto de las policías que lo detuvieron, señalando de que ellas habían sido agredidas, paradójicamente por César Apaza, cuando él salía de Adepcoca, cuando lo detuvieron a las 2 de la madrugada el pasado 22 de agosto. Este proceso fue rechazado en 2 oportunidades, sin embargo en 2 oportunidades más se libró una imputación formal. Este proceso se ha determinado que una de las supuestas víctimas inclusive fue detenida en el volteo del Desaguadero y era miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, una de las supuestas víctimas de César Apaza. Sabemos que ese proceso no tiene un solo elemento para continuar, pero cualquier otro proceso, cualquier otra acción que se inicie a César Apaza, vamos a seguir defendiéndolo. ¿Son 12 los delitos? Son 12 los delitos que se le acusaron. Y el procedimiento abreviado no ha participado mi persona, no ha participado tampoco la doctora. Voy a apelar a José un segundo, si podemos hablar con el abogado. Hay una pregunta de fondo, una pregunta muy de fondo en todo este proceso. Vamos a ver si podemos conversar con el abogado enseguida, que está con todos los medios de comunicación. Mientras se espera el momento, se estaría preparando a César Apaza ya para salir. Dice él que tiene los riñones funcionando mal, por ejemplo. ¡Wow! O todo un lado del cuerpo, por ejemplo, paralizado, lo que nos está llamando poderosamente la atención. A ver, ¿cuál es el tema de fondo aquí, queridos compañeros? Es el siguiente. A César Apaza se lo acusa por una serie de delitos, ¿ok? Sin embargo, el fondo del asunto fue un mercado de la coca ilegal. Y no lo decimos nosotros. Hace unos meses atrás, recientemente, autoridades de gobierno han dicho que el mercado de Arnold Alanes era ilegal. Y ellos salieron en defensa de Adepcoca, el mercado legal de la coca. Incluso el ministro de Gobierno decía que la ley de coca reconoce solamente el mercado de Adepcoca. Adelante, John. Perdón, doctor Balda, John Arandia, buenas noches, un gusto saludarle. ¿Me escucha bien?
Un gusto saludarle, John. A ver, hace meses atrás salieron las autoridades del gobierno a decir que el mercado de Arnold Alanes es ilegal. La madre del asunto. Y entonces se procedió a una lucha por la defensa de Adecoca como el único mercado legal. Aquí hay un comienzo de toda esta historia. Un mercado ilegal reconocido por las autoridades de hoy, doctor. Efectivamente, el inicio de este proceso, ¿cómo comienza este conflicto? Comienza en una conferencia de prensa desafiando a Arnold Alanes al lado de Eduardo del Castillo, a supuestamente la dirigencia ilegal que era la de Freddy Machicado, en la que estaba también César Apaza como presidente del Comité de Autodefensa. Esta situación que dio inicio sentado Eduardo del Castillo junto a Arnold Alanes, tiene como resultado a César Apaza declarándose culpable, no porque sea culpable de ningún delito, sino tenemos a César Apaza declarándose culpable para salvar su vida, para tener una situación, para tener una oportunidad de ver crecer a su hijo, de cuidar a su madre y de defenderse en libertad, porque si bien puede dictarse una sentencia condenatoria bajo estas circunstancias, esto no significa que sea culpable, pero lo que sí es inaceptable es cómo es posible que, siendo que las imágenes que han captado los medios de comunicación, que demostraron claramente que Arnold Alanes estaba con armas y con explosivos, armas de grueso calibre, lanzando bombas Molotov desde el techo del edificio del mercado ilegal de Villa del Carmen, él nunca se sentó ante un juez o ante un fiscal, y aún así pretenden sostener de que César Apaza sería culpable. Hemos denunciado de que César Apaza había sido presionado desde hace meses para que se declare culpable, pero ni un solo juez quiso prestarle oído, quiso hacer ninguna decisión correcta de que él pueda defenderse en libertad. Y esta determinación esperemos que les sirva para reflexionar a los jueces, a los vocales, a los fiscales, para que actúen de forma honesta, porque después el día de mañana el tener resultados fatales como lo de Marco Antonio Aramayo es producto de no atender la situación de justicia. Doctor Balda, una última pregunta. ¿Qué se le demostró como culpable a César Apaza hasta el momento, estos 2 años? ¿Qué pruebas se han encontrado en contra de César Apaza? Ninguna, John. No se ha encontrado un solo elemento de prueba en contra de César Apaza, o en contra de Raúl Uría, o en contra de Juan Elías Cocarico, que permanecen detenidos. Todavía, después de que son 8 los dirigentes que se han declarado culpables, los inocentes siguen privados de libertad. Quienes aún sostienen su inocencia están encarcelados, o están en San Pedro, o están en detención domiciliaria. Esa es la situación ilegal que vive nuestra justicia.